Dentro del cronograma, como decía Javier, bueno, pues es normal empezar con retraso. Este proyecto lo aprobaron en verano pues anda la gente, los socios y el beneficiario, todo el mundo estamos un poco menos localizables y tardamos en ponernos en marcha unos meses, con lo cual, pues bueno, pues puede ser que el primer trimestre del proyecto prácticamente lo perdiéramos un poco y poniéndonos las pilas y el funcionamiento, pero bueno, el último trimestre de 2015 sí que se aprovechó. Vamos a decir que el proyecto lleva un retraso de 3 meses, lo cual en un proyecto de estas características podría decirse que no está nada mal. Yo creo que ya estamos a pleno funcionamiento y en la etapa que estamos ahora mismo es cerrando una serie de acciones preparatorias que se van a traducir en los criterios, como decía antes, para la implementación de una serie de acciones centrales. Gran parte de esas acciones centrales requiere de contratos relativamente cuantiosos que, digamos, gestiona sobre todo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a través de asistencia externa. Es decir, estas asistencias externas van a salir a licitación a través de proyectos de obra que están ahora mismo a punto prácticamente de cerrarse, saldrán a licitación, todo eso se lleva un periodo y esperemos que de cara a final del otoño e invierno que viene pues podamos estar ya sobre el terreno implementando esta serie de acciones centrales, porque este paso es fundamental de alguna manera para continuar con el cronograma previsto de implementación del proyecto, ¿no? Realmente que podamos ejecutar las acciones centrales en las fechas programadas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos la acción preparatoria de Pinares, sobre todo de la que se encarga la Consejería de Medio Ambiente y la Agencia de Medio Ambiente, la acción preparatoria del Monte Mediterráneo, exclusiva de aquí de Doñana, como principales socios implicados en la estación biológica de Doñana, y la Consejería de Medio Ambiente, y pues estarían todas las acciones preparatorias. Este sería el cronograma de las centrales. Y sin más, pues bueno, vamos a centrar en detalle de las acciones preparatorias y de alguna manera los criterios que sean inferiores a las acciones preparatorias, de los cuales bueno, pues se van a basar las acciones centrales del proyecto. Esta sería la preparatoria de Pinares de repoblación aquí en el entorno de Doñana. Yo creo que quizá Luis o Curro sería lo más de poco la explicaréis vosotros, ya que sois un poco los principales responsables de la implementación. Bueno, hola, yo soy Luis Santamaría, trabajo en la Estación Biológica de Doñana. Desde hace 6 o 8 meses estoy encargado de coordinar el equipo de seguimiento y que lleva 10 años trabajando, pero vamos a reestructurar un poco la forma de funcionar, evaluando cómo se trabaja estos 10 años. Y al empezar el proyecto me pidieron también que llevara la coordinación científica del proyecto Aptamed, en buena parte porque va a tener mucho peso el seguimiento de las actuaciones, que va a estar asociado al seguimiento que se hace en el resto del espacio natural de Doñana. Yo he llegado con el proyecto ya redactado y había una serie de actuaciones con tratamiento y estamos participando ahora en el diseño definitivo de cómo se hace. En la zona de Pinares, los tratamientos que había planteados eran tratamientos de aclarado para ver si a densidades más bajas en algunas zonas se conseguía aumentar la diversidad del matorral y el matorral noble, se consigue el establecimiento del matorral noble que hay debajo y eso aumenta la resiliencia del sistema, y algunas actuaciones para favorecer ese establecimiento del matorral noble que consisten en dar protección a las semillas y a los brinzales contra los herbívoros mediante o bien vallados o bien entaramados de madera similares a los que se han puesto para tratar de ayudar a que se establezcan conejeras o curas de conejo, y plantar semilla y brinzales de las especies objetivo, que son el lentisco, el acebuche y el alcornoque, para favorecer que haya resultados rápidos, un establecimiento rápido en zonas donde las fuentes de semillas están lejos. Entonces, el trabajo previo que ha hecho sobre todo el equipo del Parque Nacional ha sido la localización de las parcelas donde se podría actuar, y dentro de ellas ya el diseño de cómo sería el diseño concreto de cómo serían las actuaciones. Se han localizado al final 4 localidades, son 2 en un tipo de pinar y 2 en otro tipo de pinar dentro de la zona del Avalario,
y en cada una de ellas, que ahora veremos dónde están, se propone hacer esta combinación de actuaciones que son aclarado al 30, 60 y 95%. Entonces en cada zona habría 4 parcelas de 4 hectáreas, que serían el control aclarado 30%, aclarado 65%, aclarado 95%. Cada una de estas parcelas de 4 hectáreas tendría el diseño espacial, que consiste en dividir en 4 plots de 1 hectárea esa zona de 4 hectáreas y aplicar 4 tratamientos distintos. Una parcela de 4 hectáreas que se subdivide en 4 de 1 hectárea, y estos 4 tratamientos vienen de combinar factorialmente la exclusión de herbívoros en 2 de ellas mediante un vallado con una serie de tratamientos para de siembra de semillas, plantación de brinzales y protección con entaramados. Entonces, hemos tratado de diseñar esto de forma que no se haga siembra sin ofrecer, al menos en la mitad de la superficie que se siembra, protección con entaramados, para evitar sembrar y que todo sea consumido por los herbívoros. Por eso hay lo que se divide la zona de siembra en 9 cuadrados de 25 por 25 metros, y en 4 de ellos se hace un círculo de entaramado de madera y se siembra debajo. Y en el centro de estos entaramados es donde se hace la siembra de brinzales, porque consideramos muy complicado sembrar brinzal y con un entaramado encima sin dañar la planta. Y luego se hacen una serie de zonas donde no hay protección de entaramado y se hace la siembra. Eso permite, si la presión de herbivoría es baja, comprobar que no hace falta hacer tratamientos más complicados, como poner protección de entaramados o vallado, y comprobar, si no, la efectividad o el refugio que brinda el entaramado y el vallado con respecto a la zona vieja. Es a la vez, la idea del diseño y de todos los diseños es proporcionar un diseño robusto en el que al menos alguna de las actuaciones tenga éxito, pero al mismo tiempo un diseño experimental que nos permita medir qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado para luego aplicarlo a mayor escala. Estos plots tienen una escala muy limitada porque el enfoque es comprobar qué funciona para luego aplicarlo a más escala. Y también por ello algunos tratamientos, cuando se apliquen a gran escala, el sentido de los tratamientos no es aplicarlo. El sentido del tratamiento de exclusión de herbívoros no es aplicar a gran escala una exclusión de herbívoros. Probablemente es, si el resto de tratamientos no funcionan, si no hay exclusión de herbívoros, considerar qué presión de herbivoría es razonable para que nos funcionen los objetivos de gestión que tengamos. Esto es lo que se plantea hacer en las zonas de pinar. ¿Tenéis la localización para mirarla? O... Tenemos que quitar esta. Este diseño ahora mismo está en discusión, porque tenemos un poco de complicación, porque ahora mismo la comparación para el efecto del entaramado hay que hacerla, digamos, dentro de cada plot, entre las zonas excluidas y no excluidas. Pero bueno, al final hemos tratado de tener un diseño que, sin reducir aún más los tamaños de plot, porque consideramos que la necesaria no es suficiente para luego medir los efectos, nos dé las 3 comparaciones que queremos hacer, que es efecto de la siembra y plantación de brizales con y sin entaramado y con y sin exclusión de herbívoros. Y sobre todo eso, el efecto de los distintos niveles de gestión de los pinares. Las zonas casi explicadas. Este es el mapa general. Bueno, este es el mapa general de la actuación de pinares. Son parcelas de 4 hectáreas, porque todo viene de ir reduciendo cosas, pues porque de todo el presupuesto del LIFE se tiene que dividir entre los 3 espacios, y dentro de las actuaciones de pinares que se hacen los 3 espacios, pues se tiene que empezar a ir descontando cuánto le va correspondiendo a cada espacio. Nosotros en Doñana nos correspondían unas 48 hectáreas, y entonces para hacer actuaciones de las cuales se puedan sacar conclusiones, pues había que jugar con muchas variables, y al final hay que tomar pues una decisión de cuáles son las que realmente nos interesan y qué tipo de actuaciones tendríamos que hacer, con sus ventajas y sus inconvenientes, pues que se podrían haber escogido pues hacerlas de una manera distinta,
pero el objetivo es, con esto que hemos decidido hacer, qué conclusiones sacamos. Entonces, en cada una de estas 4 zonas, que son iguales 2 a 2 más o menos, la 1 y la 2 pues son las que están más hacia el oeste, son pinares más maduros. También había que contar con zonas donde no se hubiera actuado en los últimos años, pues para que tampoco fuera una interferencia en la obtención de datos al inicio de los trabajos y en las conclusiones, en los resultados después de los trabajos. Y luego las zonas 3 y 4, que son unos pinares pues mucho más pequeños, con un porte pues bastante más pequeño y algunos de ellos pues con una densidad mayor. Entonces se van a hacer las mismas actuaciones en las 4 zonas y se irán sacando conclusiones según la zona semejante. En cada una de esas zonas hay 4 parcelas y cada una de esas 4 parcelas tiene 4, son parcelas de 4 hectáreas, tienen pues 4 actuaciones distintas, como es el diagrama que se ha puesto anteriormente. Se actúa sobre creando distintas densidades de pinar y también tiene la parte de la regeneración de monte mediterráneo, que es lo que está comentando Luis, de siembra y plantación, fundamentalmente de esas 3 especies, pero también pues se verá como otras especies. Y el mapa de monte mediterráneo son 3 zonas dentro del Parque Nacional. En cada una de ellas, aunque aquí aparecen 4 parcelas, al final van a ser 3 en cada una de esas zonas. Una es en Matagorda, otra es en Los Sotos y otra en Las Mojeas. Y se harán pues actuaciones de regeneración de monte mediterráneo. Esta no lleva a las actuaciones de pinares, solamente es una medida dentro de la acción C2, que es la regeneración de monte mediterráneo, que lleva además incluido pues una serie de analítica de muestras de unos 200 o 300 alcornoques y fitóptora, y el tratamiento de 150 de ellos, pues para ver también cómo afecta según lo que den los resultados de la analítica. Las actuaciones en Alcornocal, Monte Blanco Negro tienen exactamente el mismo diseño que os he enseñado para los pinares, solo que no llevan un tratamiento forestal en los plos de 4 hectáreas. O sea que donde en cada localidad de pinar hay 4 plos de 4 hectáreas, cada uno con una densidad distinta de pinar, y dentro de los tratamientos estos de exclusión de herbívoros, entaramados, siembra y plantación, aquí los 9 plots son tal cual están y solo llevan los tratamientos de protección de herbívoros, siembra de semillas, plantación de brizales y entaramado. Entonces, en estas zonas el único objetivo es potenciar la diversidad del matorral y el establecimiento de especies de matorral noble o de alcornocal que tienen dificultades de reclutamiento en este momento, siempre con el objetivo de facilitar, aumentar la diversidad y potenciar el aumento de la resiliencia de la formación de matorral y del resto del ecosistema que depende de ellos ante el cambio global. Entonces, bueno, aunque el tratamiento está muy enfocado a matorral, el seguimiento no se va a enfocar solo en matorral, sino en los diferentes componentes de todo el ecosistema, incluyendo suelos, para comprobar qué aspectos de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos mejoran o no mejoran o empeoran con estas actuaciones. Hay 2 temas, uno es si los cercados serán o no eficientes para excluir herbívoros, y otro si tiene sentido o qué sentido tiene ver el tratamiento de exclusión de herbívoros. Como yo lo veo, son tratamientos que se han aplicado y se siguen aplicando en el parque, y lo que vamos a hacer es comprobar el efecto que tiene sobre muchos componentes distintos del ecosistema. Entonces, una de las cosas que ha pasado con muchos tratamientos es que no se han tomado datos para comprobar los efectos que tienen. Y en ese sentido creo que es interesante, y si sale mal, por lo menos seremos capaces de documentar que salga mal. Y todo esto hay que hacerlo con la intención de que salga bien, de todos modos.
El objetivo principal es comprobar si el reclutamiento que se trata de fomentar está limitado por Herbivoría o no, en el caso de las exclusiones. No es luego utilizar las exclusiones, yo creo, como herramienta de gestión a gran escala. Además que si se comprueba que hay limitación, se sabe que hay que hacer alguna medida de gestión en esa dirección, y si no se comprueba que no hay limitación, pues ya sabemos que no hay limitación de reclutamiento por expresión de Herbivoría y sabemos que no tenemos que actuar en esa dirección. Otra cosa es que luego el diseño que haya sirva para excluir la Herbivoría, las fuentes principales de Herbivoría, o no. Y en eso es lo que hay que cuidar. En ese sentido es que hay que tratar de tener un diseño que estemos seguros que va a excluir herbívoros y no lo va a aumentar. A lo largo de las 9 que hay de Alcornocal, Monte Blanco, Montenegro, sí hay un gradiente de herbivoría que se puede utilizar, que se va a medir y que se puede utilizar para ver. Las 9 parcelas no tienen que ser homogéneas, de hecho es una ventaja que no lo sean, porque entonces podemos ver si la respuesta varía con el grado de presión de herbivoría que haya. Y una de las cosas que hay que monitorear es, de hecho ya el programa de seguimiento toma datos, por ejemplo, de algunos herbívoros, y en las parcelas intentaremos medir en concreto presión de herbivoría, en las parcelas control, que hay sin exclusión. Mi sensación es que hay muchos y que no se ha hecho un seguimiento a largo plazo de muchos o la mayoría de ellos. Entonces yo creo que esto es una ocasión. Por eso digo que yo creo que es una política que se ha hecho y para distintos objetivos es probable que se siga haciendo, incluyendo los que se han hecho este año para la gestión de conejos. Entonces yo creo que es interesante ver en las diferentes dimensiones que tienen los ecosistemas de Doñana cuál es el efecto que tiene ese tratamiento. Los trabajos de gestión adaptativa que hay en bosques de muchas zonas del mundo casi siempre muestran que la mayoría de los tratamientos tienen efectos distintos sobre distintos indicadores y en algunos casos son positivos para algunas cosas y negativos para otras. Entonces, la única forma, yo creo, de tomar decisiones informadas de gestión es medirlos y luego ya, según las prioridades que haya, en cada sitio aplicar unos y otros. Entonces, yo creo que este es uno de los objetivos que pase lo que pase se puede cumplir. Entonces, para mí, o sea, habiendo llegado un poquito tarde al proyecto, esto es lo que me parece más interesante, ¿no? Hacer algo que sea robusto, que creemos que va a tener el efecto que deseamos, pero al mismo tiempo diseñarlo de forma que si nos sale algo distinto o hay indicadores conflictivos, aprendamos de ello. Y un poco lo que, si hay que cambiar algo en el diseño, yo creo que habría que intentar buscar. Muy bien. Si queréis comentar algo, doctor. ¿Tú tienes ahí las medidas? Esta sería la acción de gestión De del monte monte mediterráneo, mediterráneo. las dos medidas que es una la que has comentado y otra sería el tema del tratamiento de Alcornoque. Si queréis comentar algo acerca del tema. Bueno, los tratamientos de Alcornoque se tenía que hacer este año una prospección para ver la extensión que tiene la infección de Phytophthora. Este año no se puede hacer el pliego para que se hicieran los análisis a tiempo, entonces se ha hecho una prospección de cuáles se van a muestrear y se ha estimado distintos indicadores de daño foliar, etc. Y el año que viene en otoño se va a hacer la prospección, se va a enviar a analizar creo que es el grupo es el de Córdoba, y luego después de mapear la extensión de la infección por Phytophthora se van a hacer unos tratamientos en una submuestra de estos árboles para comprobar la eficiencia. Eso lo va a hacer también el grupo con el que colabora la estación en la Universidad de Córdoba. Creo que este proyecto además tiene paralelos con uno que se ha iniciado recientemente, con lo cual lo que estamos en fase un poquito de comprobar cómo los dos proyectos pueden colaborar y explotar sinergias en lugar de colaborar. No, comentaros que independientemente de estas actuaciones, que son las actuaciones de Pinar en Doñana, que han planificado ellos conforme a proyecto, el proyecto funciona así, a nivel de gestión global de proyecto, de coordinación de proyecto, va todo enfocado al mismo objetivo, a la provisión de esos servicios claves en determinados espacios. Aquí, provisión de servicios claves en un futuro pueden ser distintos a los que tenemos, van a ser distintos. Se está trabajando en un mapa de indicadores, en el desarrollo de un conjunto de indicadores
y realmente el conjunto de que si está vallado entran los animales, no entran, son menos eficaces, más eficaces, es importante a nivel local, pero a nivel de extraer conclusiones del proyecto yo creo que va a haber en ese conjunto de indicadores otros elementos que nos van a corroborar realmente si en un escenario futuro tendremos que prescindir de ganado o tendremos que aumentar ganado, porque muchas veces... A ver, no te sé que yo no estoy hablando en ningún momento de ganado, estoy hablando de carga o de herbívoros. Eso para empezar, sí, ¿no? herbívoros, o sea, las sí, decisiones de cómo se distribuye la carga de herbívoros en el Parque Nacional corresponden al Parque Nacional. Lo que el proyecto puede aportar es información sobre cómo la carga de herbívoros que hay en distintos sitios influye en otros objetivos de gestión, como son el reclutamiento del matorral noble. Yo quería insistir, si hubiera consenso sobre, y si hubiera un acuerdo claro sobre las medidas de gestión que hay que tomar, no habría que hacer un proyecto de gestión adaptativa. A mí me parece que haya controversia o que haya falta de conocimiento sobre los efectos de ciertas acciones es lo que hace que sea interesante hacer un diseño de este tipo. Eso en primer lugar. Y luego, la serie de indicadores que incluyen estocaje de carbono, nutrientes en el suelo, agua, infiltración de agua y disponibilidad de agua en el suelo, y luego ya biodiversidad de distintos grupos, desde insectos del suelo hasta aves, es lo que se va a monitorear, y ahora estamos trabajando en las variables concretas que podemos permitirnos monitorear porque son muchas parcelas y son muchas variables, pero es que es muy probable que las variables distintas tengan respuestas distintas y además en tiempos muy distintos. Entonces el estocaje de carbono es un objetivo, aumentar el almacenamiento de carbono en el ecosistema a corto plazo en donde se hagan aclarados forestales. Lo que va a pasar es que vamos a no cumplir ese objetivo, y luego habrá que tratar de hacer proyecciones a escala más larga del proyecto para comprobar si los tratamientos cumplen a largo plazo el objetivo de acumular más carbono. El almacenamiento de nutrientes en el suelo, es probable que los tiempos a los que eso sucede varíen mucho según sea el ciclado de nutrientes, que va a estar mediado por la presencia de herbívoros. Quiere decir que las respuestas van a ser probablemente un poquito complejas, y lo que van a informar es luego las decisiones que se tomen con los objetivos que en cada momento vaya marcando quien está a cargo de la conservación de los ecosistemas del parque. Pero yo no creo que el objetivo del proyecto sea dar una pauta clara de gestión, sino informar sobre cómo de eficaces son estas distintas medidas que se están ejecutando ya hace años para los diferentes objetivos que se puedan tener en la gestión. Entonces yo en ese sentido creo que haya controversia no es malo, es positivo, porque lo que tratamos es de aportar información donde hace falta, donde no hay controversia no hace falta aportar información. Pues vamos a enseñar rápidamente, si te parece, cómo son los pinares, porque ya hemos hablado de una extracción de pinares en Sierra Nevada, cómo son los pinares en otros sitios. Veréis que no tiene nada que ver con lo que estamos aquí, es una acción transversal de proyecto. Todos los pinares de Sierra Nevada son los que se va a actuar, son pinares de pino silvestre, que no tienen nada que ver con lo que estamos aquí. Nos estamos aquí haciendo un sistema de rotación de claras en función de 20-30 años, con unas cortas aproximadamente planificadas entre un 20 y un 40-50%. Nuestros planes de ordenación no nos permiten hacer cortas de más del 50% en ninguna clara, y en cualquier caso no son recomendables. No son recomendables en la gestión, y como no son recomendables en la gestión, básicamente porque, bueno, pues estas cortas superiores al 50% en un pinar como este, automáticamente un viento o una nevada tumbaría muchísimos de los árboles, y nuestras instrucciones de ordenación en todos estos montes que están ordenados pues no los permiten. Entonces vamos a hacer otro sistema diferente al de Doñana, enfocado precisamente a esos secuestros de carbono, ya esa aumento de la diversidad con la entrada de matorral bajo las cubiertas de pinar, y a la provisión de recursos del suelo, a la regulación de conservación de agua en el suelo, a la conservación de esos ciclos biogeoquímicos, y a la conservación de la captura de carbono en lo que es el suelo, y al mantenimiento de ese horizonte fértil del suelo. El seguimiento de las parcelas, que quizás os haya llamado la atención, los tratamientos se hacen en rodales, pero se planifican estas parcelas, que además ha habido que encajarlas porque tienen que ser vistas por el satélite. Hay un seguimiento satelital que está previsto en el proyecto, en el que vamos a utilizar 2 satélites
la provisión del MODIS, que tiene una regula que es con un satélite que tiene imágenes de una manera continua, prácticamente semanales, pero que sin embargo necesita tiene unos píxeles muy grandes y que en estas parcelas tan pequeñas no nos venía bien. Entonces se ha hecho una integración con Landsat que proporciona imágenes cada más tiempo, pero tiene el píxel de 32 metros de lado, creo que es, ¿no? De Landsat De 30 metros, y con lo cual al final el sistema este de parcelas es un elemento que bueno ha encajado y que en Sierra Nevada lo hemos encajado exactamente igual, precisamente para que sean comparables, no comparables, bueno, vamos a comparar Doñana con Sierra Nevada, pero que sí que a nivel de seguimiento en el proyecto, porque ese va a ser básico y fundamental para el proyecto todos los resultados que tengamos de seguimiento. Se ha monitorizado de esta manera para que sea representativo y para que sea realmente homogéneo, mantenga cierta homogeneidad y pueda tener representatividad en los resultados. En Sierra Nevada se va a tratar sobre 4 especies distintas, sobre silvestre, sobre salgareño, sobre pinastre y sobre alepensis. Son 4 de las especies que están allí representadas. En total vamos a actuar sobre 133 hectáreas compartiendo un rodal de alepensis con el rodal de Almería, que es de pino alepensis también, pino carrasco. Entonces, nuestro planteamiento, en vez de hacer lo que son los entramados y protección para esos reclutamientos que pueden venir, en nuestro caso no hay un problema de herbivoría y sí un problema de erosión. Entonces se va a hacer unos tratamientos de distinta intensidad, como os he comentado, del 30% y del 50% hasta el 50%, y con distinto tratamiento para los residuos. Los residuos en un lado se van a acordonar sin pase de maquinaria, en otros se van a distribuir de forma homogénea por las parcelas, en otros se le va a dar hasta 2 pases de maquinaria y en otra parte la vamos a extraer continuamente, incluso las copas, es decir, vamos a imitar, un poco sería la situación más extrema que van a hacer aquí con los tratamientos más fuertes de transformación ya prácticamente de la masa de pinar, lo que se está haciendo con los aprovechamientos energéticos, los aprovechamientos de biomasa que se están realizando en la mayor parte de la península de Europa, que es extraer todo el material vegetal en unas claras. No vamos a llegar a esos tratamientos de biomasa que están en 50-60 toneladas por hectárea, pero en las cortas, esas que van a suponer el 40%, sí se va a llegar en algunas zonas a extraer hasta 40-50 toneladas por hectárea. También como elemento a cómo repercute ese tipo de tratamiento forestal que se está aplicando actualmente en Europa y en España, en la península ibérica, cómo repercute en toda esa provisión futura de servicios, y en nuestro caso la provisión de esos servicios clave que hemos detectado en Sierra Nevada, de regulación de ciclos geoquímicos en el suelo y de regulación del ciclo hidrológico. No me entretengo más. El fuste se extrae hasta punta de 12 centímetros, punta delgada que se denomina hasta en 12 centímetros, que es lo que aprovechan la industria de la madera, no la industria de la sierra, sino la industria del picado de la madera. Eso es un recurso al fin y al cabo, es un servicio que proporciona esas masas, también hay que valorarlo, ¿no? Y eso se extrae, simplemente son los residuos menores, esos residuos que siempre se han quemado, que siempre se han desbrozado y que se sigue haciendo, ¿no? Entonces se le va a dar distintos tipos de tratamiento a esos residuos y se van a valorar pues todos en función de los distintos tipos de tratamiento, distribuido por alturas, por condiciones edáficas, por orientaciones. Bien, hay una compleja distribución de todos los radales en Sierra Nevada para que sean situaciones, el máximo de situaciones y la posibilidad de extraer las máximas conclusiones que sean extrapolables a otros lugares, ¿no? Hay una acción transversal que es experta en trabajos forestales, y lo que nos dijo ya esta semana es que por normativa no puede haber, para los entramados va a ser un poco difícil hacerlo porque por normativa no puede haber ramas que tengan, creo que es más de 5 centímetros o más de 10 metros de longitud. Entonces va a haber que, para cumplir esa normativa, va a haber que usar rama bastante fina, que no es lo ideal para hacerlo, pero como es la normativa que hay, se hará así. La idea a largo plazo es aprovechar de nuevo los restos de los trabajos forestales. Entonces, esta incomodidad no es muy grave porque la idea es ver si los restos de trabajos forestales se pueden aprovechar para favorecer el reclutamiento cuando se haga a mayor escala. En este caso, el problema que va a poner es un poco al redactar el pliego de ver si tenemos suficiente material con los aclarados que se van a hacer para hacer los entalamados. Si no, una opción es hacerlos más pequeños y otra, bueno, pues gastarse más dinero. ¿Hacer un tratamiento a esos residuos?
pero desde luego los fustes tampoco, incluso en este caso que no tienen valor, no se pueden usar. Todo el proyecto, disculpa, todas las actuaciones de proyecto se ajustan a la normativa, a las instrucciones de ordenación correspondientes, a la normativa de defensa contra incendios, a la normativa contra plagas que nos permite dejar restos de determinadas dimensiones, o sea, todo eso está contemplado y es que los proyectos LIFE es que como no cumplamos eso, no hacemos nada, o sea, la normativa estatal, la normativa autonómica hay que cumplirla y la vamos a cumplir, vamos, de hecho se va a cumplir. En el caso de los entrambados puede ocurrir algo, en el caso de Sierra Nevada los residuos que se dejan en campo son residuos menores y se dejan en época en la que no hay presencia de escolítidos en este caso. Cuando esos residuos vuelvan otra vez a la presencia, a las épocas de peligro para escolítidos, esos residuos ya están secos y no tienen... Está controlado completamente ese tipo de cosas en los proyectos. Esto es un esquema de lo que se va a hacer en Almería con los pinares. No sé, comenta. Sí, bueno, el pinar de Almería, como podéis imaginar, es bastante diferente al de Sierra Nevada y al de Doñana, es muy peculiar y prácticamente es difícil saber si se denomina espartal o pinar, en fin, es un pinar muy aclarado, pero bueno, los objetivos son los mismos, es decir, un pinar en una situación un poco límite, los estresores ambientales son diferentes, aquí principalmente pues el tema climático y de suelo, lo que un poco tiene de alguna manera al límite a esta formación de espartal pinar. Y bueno, aquí la estrategia de alguna manera es la creación de pequeños núcleos de biodiversidad, es decir, utilizando tanto el esparto como el propio pino como elementos, digamos, protectores, elementos favorecedores nodrizas, facilitadores, implantar matorral, principalmente en este caso pues fruticedas, principalmente aquí estábamos hablando de lentisco, ¿no? Espino negro y lentisco. Y rhamnus. Y en fin, bueno, pues ha hecho un diseño pues muy parecido también, basado en estas cuadrículas de una hectárea. Y bueno, pues prácticamente en la zona donde haya pino denso la estrategia es aclarar el pinar, donde haya pino disperso la estrategia va a ser aclarar el pinar y la plantación de arbustos, y donde haya muy pocos pinos, pues simplemente dejarlo y plantar arbustos aprovechando, digamos, ese efecto facilitado del propio pino, ¿no? Este sería de alguna manera el aspecto que tiene el pinar aquel. Esto básicamente es exclusivamente Pino alepensis. Es Pino alepensis, una repoblación de Pino alepensis hecha en caballones a través de un rejón y han funcionado donde han sido capaces de captar algo de agua, el resto se han muerto en la repoblación. Esto es lo que queda. Bueno. Esta es la acción A2 que ya habéis hablado. Bueno, esta acción sería la acción A3 con correspondencia con la C3, que bueno, pues es una acción basada en el aumento de la capacidad de resiliencia y la provisión de la capacidad de provisión de servicios en un hábitat prioritario, como sería las formaciones de azufaifo, ¿no? Básicamente esta acción se basaría, digamos, en tres estrategias. Primero, la instalación de 10 pozos de sondeo, donde se instalarán unos piezómetros, cuyo objetivo de alguna manera es hacer una evaluación de los niveles y del estado del acuífero a largo plazo. Paralelamente se va a hacer un reforzamiento de la población de azufaifo, tanto a través de plantones adquiridos en vivero que se han adquirido, como recolectas de semillas que se han recogido y se están produciendo actualmente en la red de viveros de la Consejería de Medio Ambiente. Y por último, una experiencia sobre 10 hectáreas de retirada de vegetación invasora del género Agape. Lo principalmente son pitas y sisales y tal. Que actualmente no tiene mucha interferencia con lo que es el cicifu, el azufaifo en sí, pero sí tiene un impacto muy importante en lo que es el ecosistema del azufaifá. Es decir, parece que más o menos coexisten con el azufaifo, pero lo que hay en el ecosistema en sí tienen un impacto bastante considerable. Y bueno, uno de los objetivos de esta acción es de alguna manera evaluar qué efecto tiene la retirada del ágape de algunas zonas y luego también pues, medir los mismos parámetros en zonas donde se mantiene el ágape para ver de alguna manera cuál ha sido este efecto de la retirada, ¿no? Este sería el aspecto allá al fondo, la Sierra del Cabo de Gata.
La acción A4 con correspondencia con la acción C4 es una acción, digamos, con dos medidas. Por un lado, la medida 1, que sobre todo estaría relacionada con la protección del suelo y, digamos, la limitación de procesos erosivos a través de la reconstrucción de balates y portillos. Los balates son estas... Déjame, Luis, el puntero. Gracias. Son los sistemas de estabilización de laderas tradicionales del Mediterráneo, de aterrazamiento agrícola. Entonces, bueno, lo que se va a hacer principalmente es, se han identificado en una finca pública una serie de zonas en base a sus características, de los procesos erosivos y de los riesgos, pues desde el punto de vista de pérdida del suelo, y se van a reconstruir con 1000 metros de balates como experiencia para utilizar este recurso para la protección del suelo. Y luego en paralelo se van a hacer unas experiencias de laboreo de pastizales mediante técnicas tradicionales, acorde a los ciclos tradicionales y locales, como herramienta de regulación de la disponibilidad hídrica. Esto también es una para la ganado. Y para la caza. Y para la caza, perdón. Aquí tendríamos esta zona con balate. La acción A5, con correspondencia con la C5, está destinada exclusivamente a los matorrales de Juniperus y de alguna manera su vegetación acompañante, los cipisus, los astragalus, etcétera, que son matorrales que crecen en el piso, sobre todo oro, pero también criollo mediterráneo, en Sierra Nevada. Esto es un hábitat de interés comunitario y bueno, son ecosistemas muy importantes para el mantenimiento de una biodiversidad caracterizada sobre todo por una tasa de endemicidad muy alta, por una tasa de singularidad ecológica importantísima, ¿no? Y luego pues con las implicaciones que tiene también para las cuestiones de retención de suelo y regulación hídrica en ecosistemas muy al límite como son estos ecosistemas de alta montaña y también muy impactados por procesos de cambio climático, ¿no? Entonces las herramientas con las que vamos a trabajar sobre todo son con la humedad. Estamos viendo de alguna manera que sitios con mayor humedad, cercanos a fuentes de agua, escorrentías y sobre todo acequias tradicionales de careo, pues digamos proveen unas mejores condiciones para estos eneocles y para estas sabinas de alta montaña. Entonces vamos a trabajar con el arreglo de acequias de careo para favorecer digamos las plantaciones de 100 enebros que vamos a poner en diferentes núcleos protegidos con vallados. Luego vamos a plantar enebros en estos mismos núcleos con vallados, pero sin que esté relacionada con la acequia, para ver el efecto comparativo y la influencia que tiene la acequia. Y luego vamos a hacer una experiencia similar, pero aprovechando el efecto poco del matorral facilitador y poco palatable, como pueden ser pues, estos astragalus, genistas, cipisus, matorral, digamos, menos palatable para el ganado y que queremos utilizar como elementos nodrizos y facilitadores para el crecimiento de los enebros que plantaremos. Y luego finalmente pues una estrategia diferente también de protección y de vallado, porque serían vallados de unas dimensiones más amplias. En definitiva, jugar con varios elementos para ver cuál es la herramienta, digamos, más efectiva a la hora de gestionar estos ambientes de montaña y estos ecosistemas de matorral de alta montaña, a los que parece que absolutamente todo le está yendo mal, bueno, pues excepto casi el principal dispersante, que son el pajarito que aparece ahí, que es el Turdus torcuatus, el mirlo capiblanco, porque sigue manteniendo poblaciones invernantes muy importantes en Sierra Nevada, con un movimiento de semillas muy importante y que parece que tiene un efecto absolutamente capital sobre el mantenimiento de las poblaciones de Juniper de alta montaña. Este sería el aspecto de una acequia de careo, en la parte de esta acequia alta de Capileira. Un poco queremos jugar con estos elementos también como conservación y como el papel sobre los servicios ecosistémicos y sobre la biodiversidad que tienen elementos de gestión tradicional del paisaje, como son estas acequias de careo de alta montaña, ¿no? Las acequias de careo son acequias cuya función no es transportar agua a ningún lado. Las acequias de careo son acequias que recogían agua de la nieve y cuya función es infiltrarla y repartirla en el suelo para recargar las capas subyacentes del suelo y que emanen las fuentes y que emanen los abrevaderos y que ese tiempo de retención del agua en la cuenca se incremente y se eviten escorrentías y se eviten procesos degradativos por el agua. Esas son las acequias de careo. Las acequias de careo no son para regar, son para inundar. De hecho, nosotros decimos que los robledales de Sierra Nevada en gran parte están ahí, porque están al límite de estación, pero están ahí porque son robledales irrigados, porque históricamente los árabes en el siglo XII
y antes los regaban con las acequias. Y bueno, pues como has hablado de acequias, pues creo que es tiene una componente histórica de regulación antrópica completamente, son sistemas humanos completamente hechos en la Edad Media, ¿no? Cuando la ocupación o la ocupación árabe o la época árabe de Andalucía, ¿no? A partir del siglo VIII hasta el siglo IX, pues hasta y que se sigue manteniendo, se sigue manteniendo actualmente por comunidades de regantes, comunidades de usuarios, que igual que riegan el Bajo del Alquibir los naranjos, ellos mantienen estas acequias para regar prados o para irrigar fuentes o para recolectarle ese agua en zonas más bajas para así hacer luego acequias de riego para regar luego los balates y las zonas esas de agricultura de montaña que todavía se mantienen, ¿no? Claro, y luego además tiene una repercusión importantísima sobre la biodiversidad en estos sistemas, que ya lo has comentado de los robledales, castaños milenarios, flora amenazada, los mismos enebrales y sabinares, fauna amenazada, pues como pueden ser importantes poblaciones de artrópodos, de lepidópteros endémicos de alta montaña o incluso las poblaciones de alites ditilénides o parterobéticos, pues tienen, digamos, unos remanentes poblacionales importantísimos de estas zonas. Es relativamente sencillo visualizar los servicios que proporcionan, servicios ecosistémicos y los servicios que nos proporcionan a los humanos y a la sociedad estos elementos. Aquí sí que es muy transferible, muy fácilmente transferir. O sea, el proyecto también quiere valorar esos servicios que nunca han sido valorados o han sido infravalorados. Esa captación, esa regulación del ciclo hidrológico, de alguna manera la sociedad los tendrá que empezar a valorar de alguna manera. No estoy diciendo que los valorice económicamente, porque eso va a tardar, pero ya hay muchos trabajos hechos de valorizar incluso económicamente estos servicios que nos proporciona el medio ambiente y que son recursos que están ahí y que tenemos que poner en valor y cuantificar y conocer, porque realmente son los que nos van a permitir un bienestar futuro a todos, ¿no? Ese es un poco en conjunto lo que pretende el proyecto con todo este tipo de actuaciones. Y que en un escenario de cambio que ya está, sobre todo aquí a lo mejor no notáis tanto, pero en el sureste os aseguro que ya lo notamos, en ese nuevo escenario estos sistemas sigan funcionando. Igual nos tenemos que acostumbrar a otra arquitectura del paisaje, probablemente, donde hay árboles no los habrá, y en algunas zonas nosotros ya lo estamos detectando, en algunas zonas de Sierra Nevada, que nos tendremos que acostumbrar a otro paisaje dominado por el matorral o dominado por otro tipo de especies. Bueno, los procesos de decaimiento los estamos viendo, los estamos sufriendo, estamos cortando ya rodales y masas de vegetación arbórea que están en unos procesos de decaimiento ya intensos, pero bueno, esos sistemas tendrán que seguir dándonos servicios de alguna manera, ¿no? Comentaba José que incluso el paisaje, no lo hemos hablado, pero también es un servicio, ¿no? Dice que pasear por un bosque maduro con un sitio de estos rebaja la presión arterial, ¿no? Eso puede ser interesante, pero no es el objeto del proyecto, claro. Bueno, pues como habéis visto a lo largo de estas, digamos, acciones centrales de implementación del proyecto, tenemos, digamos, una cuestión transversal, un tema transversal que son los pinares. Pinares espartales en el Cabo de Gata, pinares de montaña en Sierra Nevada, pinares costeros aquí en Sierra Nevada, sobre Arenal y tal. Y luego se pone el foco en ecosistemas claves en cada sitio. Aquí en Doñana, en el monte Mediterráneo, en Sierra Nevada tenemos estos ecosistemas de matorral o matorral guión bosque de alta montaña, porque realmente los principios originales del cuenca son bosques de una escala más otro porte, pero no es hacer formaciones de leñosas. Y las formaciones de cuerpos que también las hemos metido en Sierra Nevada porque era el único sitio en las que aparecían, bueno, aquí la parte del Alcornocal, pero allí aparece como formación boscosa de pinar, ¿no? Que está tan representado a nivel peninsular, por ejemplo, ¿no? Y en Doñana y en Cabo de Gata, pues todo este tema de las formaciones de matorral sérico, pérdida de suelo, tierra de laboreo y actuación sobre los bosques de estos de Cicifus, ¿no? Que como veis, a través del hilo conductor de los servicios ecosistémicos, cambio climático, gestión adaptativa y poniendo el foco en ecosistemas clave, pues intentamos de alguna manera darle forma a esta historia. Y aquí finalmente pues la acción esta que comentaba ahora mismo Javier sobre el tema de los robledales y los encinares. Sí, que es muy similar, el planteamiento es muy similar al que se está planteando con los pinos,
y en función, básicamente, nosotros los tratamientos sobre encinares y sobre robledales, pues llevamos muchos años ejecutándolos en Sierra Nevada, en otros sitios también, pero se ha llevado mucho tiempo ejecutándolos. Sabemos cómo funcionan, cómo responden las distintas masas, tenemos experiencia y bueno, y hemos seleccionado unos rodales maséricos situados en el chaflán nororiental de la sierra, probablemente en las zonas ya de borde de desierto, son zonas pegando al desierto de Tabernas, son encinares realmente muy xerófilos, son encinares que están en el límite y que por lo que pensamos nos van a dar una respuesta en el tiempo de los 5 o 6 años que va a ser muy eficaz. Van a dar una respuesta de medición en cuanto a servicios, a lo que vamos a evaluar, pues va a ser muy eficaz porque además están en el borde, ¿no? Entonces vamos a ver cómo responden a ese tratamiento, que básicamente el diseño es el mismo, son unos rodales en el que se ha elegido un grupo de parcelas, 2 tratamientos diferentes por rodal y una parcela de control. Se han establecido en 5 rodales. Un encinar masérico, un encinar de cota baja masérico, un encinar de cota alta en zona sérica, pero por la diferencia de altitud, bueno, pues la precipitación aumenta considerablemente. Y luego los robledales que están en cara sur, los robledales que tienen ciertas condiciones de funcionamiento en Sierra Nevada están en cara sur, influidos por todo el componente de nieblas y de nubes que entran del mar, en toda la fachada que pega al mar, o que tiene influencia marina. Y bueno, pues ahí también en distintas situaciones de altitud y con tratamientos basados en distintas intensidades de corta, en 2 intensidades de corta diferente. Son tratamientos sobre resalvos, es decir, son sobre masas de monte bajo, son sobre masas que se han estado expuestas históricamente a cortas leñeras, y son masas de rebrote de monte bajo, y el objeto es con este tipo de cortas favorecer una transformación a lo que es una masa de monte alto, o sea, masa procedente de semilla. Eso es algo que llevamos haciendo ya muchos años y que ya lo estamos consiguiendo en algunas actuaciones que empezamos a hacer hace 10 o 12 años, y con distintos tratamientos de residuos de cara a la gestión hidrológica, de cara a la protección de las laderas donde se asientan estas masas, ¿no? Básicamente es eso, no entro más. Pues sería un poco el aspecto de uno de los robledales. Y con unas nieblas, con un mar de nieblas, que es la base de su estabilidad en muchos casos. Hay una acción preparatoria, pues sobre todo dirigida a temas de participación de ganaderos, comunidades regantes y en fin, pues, población local, para definir pues ubicaciones y en parte procedimientos, digamos, de acción dentro de las acciones centrales. Esta acción sobre todo por recargo de la UICN, pero el resto de los socios tenemos todos participación, y bueno, pues sobre todo consiste en la realización de una encuesta, digamos, en cada uno de los nodos, ¿no? Una encuesta que yo llevo, pero que estaba un poco pendiente de definir con mayor precisión las zonas para saber un poco contestarla con mayor criterio, ¿no? Y luego, bueno, una vez que esté identificado el público objetivo, por así decirlo, pues un periodo de consulta y, bueno, pues una serie de consensos y una acción planificada de participación y planificación, ¿no? Bueno, el caso es que esta también va con un pelín de retraso y estamos ahora mismo en la fase de dar respuesta a la encuesta que ha remitido UICN a los diferentes nodos, ¿no? Hay otra acción preparatoria que consiste en esa redacción de proyectos de obra. Esto está realmente en un estado muy avanzado y bueno, es lo que comentaba, estos proyectos de obra ahora saldrán a licitación, eso se llevará unos cuantos meses y un poco de esto depende de que podamos seguir manteniéndonos un poco dentro del cronograma establecido, ¿no? En principio se iban a realizar 3 proyectos de obra, uno exclusivamente para las actuaciones que se van a hacer aquí en Doñana, otro exclusivamente para, digamos, el manejo que se va a hacer de bosques de encine de roble en Sierra Nevada, y finalmente otro para la pequeña parte esta de pino alepense y espartal que os hemos mostrado en Cabo de Gata, y para los pinares de Sierra Nevada. Como digo, esto está muy avanzado y bueno, yo esperamos que en el próximo mes seguro que esté, ¿no?
Una de las acciones más importantes, como comentábamos, son todos los temas de comunicación y difusión. Hace poco se ha puesto en funcionamiento la plataforma web Live.net. Esta plataforma, digamos, su implementación en sí depende de la Reviam, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente, pero bueno, aquí tenemos participación todos los socios, especialmente UICN, que es la encargada del plan de comunicación y de la acción de difusión del proyecto. No sé si aquí tenemos conexión a internet, pues no lo sé. Bueno, hay una página web sí, que no. está recién iniciada. Bueno, nada, y en este aspecto, y ahora mismo lo que estamos trabajando un poco es consensuar un poco que lo pone nos gusta a todos, de contenido, de apariencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora mismo lo que está, digamos, sería el armazón básico, pues contando un poco en qué consiste el proyecto, las acciones, los objetivos, los beneficiarios y bueno, en fin, cuestiones muy genéricas, muy generales. Finalmente, una también de las cuestiones, digamos, más vertebradoras, por así decirlo, de este proyecto sería el subsistema de información del cambio climático en Andalucía y de alguna manera el sistema de información que aglutinaría toda la información y las consultas que se derivarían de esa información a nivel informático, ¿no? Esta acción la coordina también la Reviam y sobre todo se trata en establecer una serie de niveles, ¿no? Información que se genera a nivel de cada uno de los nodos, Sierra Nevada, Cabo de Gata, Doñana, cuál de esa información se puede poner en común, establecer los repositorios de almacenamiento de la información que se vaya generando acerca de las actuaciones, de los indicadores que se pongan en marcha y establecer las diferentes, de alguna manera, consultas que pueden ser útiles para los propios usuarios del sistema de información y para los, digamos, usuarios de la sociedad en general, porque hay información pública que estará en abierta una buena parte de ella, ¿no? Finalmente este es su sistema, su vocación última, de alguna manera es contribuir a ser el germen del sistema de información de la red observatoria o de la futura red observatoria de Andalucía, con lo cual pues, tiene, digamos, una visión muy importante ahora en Adaptamed y un potencial totalmente capital en el medio y largo plazo, ¿no? Esta acción, pues bueno, ahora mismo la fase en la que está es la fase piloto de diseño previo y ahora mismo lo que estamos a expensas de que la gente de Reviam se pase por cada uno de los nodos. Que ya he contactado con vosotros, ¿no? No sé si está ya la fecha aquí, pero no, si está el nodo de Cabo de Gata sí. Luego hay un plan de comunicación, por aquí voy a pasar un poco de puntilla, nos lo presentaron el otro día y bueno, básicamente pues establece diferentes niveles, a nivel de comunicación interna, como puede ser las redes que estamos utilizando de trabajo colaborativo, estas de Google, Google Drive, Google Plus, tal, comunicación externa a una escala más amplia y comunicación un poco masiva y 2.0, como puede ser pues, redes sociales y demás. Ahora mismo estamos trabajando en eso y también el objetivo es que en breve pues tengamos pues, los grupos de Facebook, las diferentes redes sociales y diferentes estrategias dentro del plan de comunicación que contempla muchísimas acciones, desde la edición de folletos edísticos, elaboración de póster, elaboración de manuales técnicos, que la información que contienen tenemos que proveerla de alguna manera, digamos, entre los diferentes socios, ¿no? Y ya finalmente las acciones de seguimiento. Como antes también se ha comentado, habría dos tipos de acciones de seguimiento. Por un lado, a nivel de escala de paisaje, serían seguimiento sobre todo a nivel de satélite, pero también con drones, ¿no? Estas dos aproximaciones serían complementarias. A nivel de satélite tendríamos, digamos, se van a hacer uso de dos plataformas, dos satélites, satélite Landsat, que tiene una mayor resolución espacial, tan solo 30 metros, lo que es ideal, pero una periodicidad muy baja. Sería prácticamente, si no me equivoco, una imagen aproximadamente mensual. Si ya tenemos el día concreto con nube y tal al final, digamos, se te monta en una resolución temporal que haría, digamos, poco factible su uso, ¿no? Por otro lado, el satélite MODIS, que no tiene una resolución espacial que nos interese, pues sería 250 metros el píxel, con nosotros estamos trabajando con píxeles prácticamente de una hectárea, pero una periodicidad que nos viene de maravilla, un poco superior a una semana. Pues bien, existen herramientas hoy día que permiten fusionar ambos productos y obtener algo parecido a la resolución espacial de Landsat y temporal de MODIS, será pues principalmente en lo que trabajemos. Todas estas, digamos, imágenes satélites
van a ser validadas con el uso de drones, lo cual nos va a permitir también digamos, afinar en la escala espacial y en fin, en eso estamos. La idea es hacer un seguimiento previo a la implementación de las acciones y un seguimiento digamos posterior a la implementación de las acciones, ¿no? Entre los parámetros que hay expectativa, digamos, de registrar, pues estaría en cuanto a balance de carbono, pues bueno, una fenología en la producción primaria, balance neto de carbono, producción primaria neta, tasa fotosintética, asimilación neta de carbono, productividad de pastos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a balance de energía, pues albedo, temperatura de superficie terrestre, y en cuanto al balance hídrico, pues tasa de transpiración y eficiencia en el uso del agua. A fin de cuentas estamos hablando de servicios ecosistémicos. Todo esto es complementario al seguimiento a escala de campo. El seguimiento a escala de campo estamos precisamente ahora definiéndolo en cada nodo, algo que tenemos que poner en común a lo largo de los próximos días, pero principalmente, bueno, pues habría un seguimiento del suelo, que se basaría sobre todo en el seguimiento de la materia orgánica, tanto de carbono en suelo como nutrientes, tasa de infiltración y capacidad de campo, humedad del suelo. Y esto está por ver un poco si tenemos capacidad de mirarlo, tenemos que hablarlo. A nivel de vegetación, pues el área basimétrica en los entornos forestales, vitalidad de copa y fracción de copa viva, supervivencia de los árboles y bueno, los diferentes arbustos que se planten, tasa de foliación en árboles, tasa de reproducción y reclutamiento, diversidad, densidad. En cuanto a diversidad animal, pues bueno, aspectos como la diversidad, la abundancia, todo muy centrado en grupos funcionales, tendencias poblacionales, fenología y otra serie de interacciones biológicas, ¿no? En definitiva cuenta, la intención es dar respuesta principalmente a una serie de servicios ecosistémicos, ¿no? Los cuales hemos ido desgranando y enumerando a lo largo de la presentación, atendiendo también, porque eso de alguna manera nos lo pide la Comisión Europea, a diferentes directivas comunitarias, ya sea la directiva del agua, a nivel de la estrategia europea de cambio climático, a nivel de cambio de uso del suelo, la estrategia europea de biodiversidad, y también dando respuesta a problemas ambientales derivados del cambio global, que en cada zona pues varían sustancialmente, ¿no? Desde el extremo, digamos, más oriental, pues marcado por unos problemas importantes de disponibilidad hídrica, hasta el extremo de Doñana, con problemas importantes asociados a, digamos, el nivel y estado del acuífero, a cuestiones sobre ecuivolía, con los problemas que se pueden dar, en contraste con los problemas que se pueden dar en Sierra Nevada, pues donde el cambio climático tiene mucho impacto en los desplazamientos altitudinales de la biodiversidad, a nivel de protección de suelos, de regulación hídrica, etcétera, 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 y sin ánimo de redundar en aspectos que hemos ido remarcando a lo largo de toda la presentación, y queremos que de alguna manera sean el mensaje magnífico que queremos transmitir, ¿no? Que sería incidir en servicios ecosistémicos. Y sin más, no sé si habría algo que podamos añadir. Bueno, yo simplemente quería añadir de la acción preparatoria 7, que es la de participación de grupos objetivos en cada una de las zonas. Ya se pidió de los grupos que podían por verse implicados en este proyecto, pues tanto apicultores como ganaderos, la sociedad de cazadores, piñeros, empresas de turismo también que hacen recorridos por la zona, que con la participación o con la organización de la oficina de la UICN, pues habrá una jornada también con ellos de participación, también para explicarles el proyecto y por si pueden aportar también alguna de las iniciativas que se puedan llevar a cabo. Y yo en principio no sé si tenéis alguna pregunta, duda. Bien. Vuelvo a recordar que el documento completo está en G Conservación, Slide Adaptamet, me imagino que pondrá. Y luego, pues eso, que recordéis que es un proyecto para 5 años, que llevamos ya prácticamente uno consumido, que se han llevado las acciones preparatorias y que bueno,
pues se ejecutará a lo largo de estos 4 años que quedan. Quiero agradecer la participación de Javier, de José Miguel y de Luis, pues por hacernos una extensa explicación de todo lo que es el conjunto del documento, que como veis es muy complejo. Por parte de la consejería también habéis visto que está implicada la Redim, y bueno, pues es mucho interés por parte de la consejería el llegar a definir pues criterios, objetivos, modos de gestión, buscando precisamente el cómo adaptarnos pues a los posibles cambios que puedan llegar. Con una naturaleza más variada se podrá defender mejor de posibles cambios que con una naturaleza que sea de especie muy definida y solo muy concreta y muy reducida.